Pues efectivamente ya he visto los 4 capítulos de la primera parte de la segunda temporada de Miércoles, Wednesday, Merlina, como queráis llamarla. Sí, los 4 capítulos de la primera parte de la segunda temporada, porque Netflix ha decidido, como ya viene haciendo con otras series, sacar esta segunda temporada en 2 partes. La primera se estrenó ayer y la segunda parte se estrena en unas semanas. La cosa es esa, que a mí la primera temporada pues más o menos me gustó, creo que había bastante potencial ahí que no se acabó de explotar en aquellos primeros capítulos, y esta segunda temporada, teniendo en cuenta algunas declaraciones que había leído por parte de, por ejemplo, Jenna Ortega, que decía que se centrarían más en el misterio y tal, y no tanto en las relaciones románticas, pues tenía una cierta esperanza de decir, a ver si aquí sí que acaban de sacarle jugo a lo que no le sacaron en la primera temporada, y de momento, digo de momento porque faltan 4 capítulos y a lo mejor la cosa mejora un montonazo, pero con estos 4 primeros yo me quedo bastante, no solo decepcionado, sino con bastante pocas ganas de ver cómo va a acabar todo. Pero vamos por partes, ahora mismo os cuento por qué, y eso sí, tened en cuenta que esta crítica tiene una primera parte sin spoilers. Ya cuando vengan los spoilers os voy a avisar y tal, así que tranquilos. De momento, si no habéis visto los capítulos, pues podéis ver el vídeo. Aunque ya os digo que seguramente os quitaré las ganas de ver esos capítulos o no. Espero que no, yo siempre animo a la gente pues a que, a pesar de que yo haga una mala crítica sobre una cosa, pues que vaya y lo juzgue por sí misma. Sobre todo este tipo de series que están en Netflix y que bueno, que al final yo no creo que nadie vaya a pagar Netflix para ver esta serie, la ves si ya lo tienes pagado. Aunque bueno, son 4 horas de tu vida que puedes llegar a perder, que eso no te lo devuelve nadie, pero la cosa es que la primera temporada se estrenó hace ya 3 años y fue un petardazo, fue un mega éxito. Yo sinceramente no me acordaba de casi nada de lo que pasaba en aquella primera temporada, me he tenido que ver algún resumen y tal para ponerme al día. Aunque ya os digo que en esta segunda temporada casi todo lo importante de aquella primera lo explican varias veces, todo está muy sobreexplicado para que no te pierdas nada, ni tengas que ver nada, y sobre todo para que puedas escuchar la serie sin tener que verla. Esto tan de Netflix de estos últimos años, ¿no? De que los personajes en las series pues están todo el rato hablando de lo que están haciendo para que puedas estarla escuchando como si fuese un podcast o puedas estar, por ejemplo, mirando el móvil sin tener que estar mirando a la pantalla. Una auténtica desgracia, pero bueno, es el mundo en el que vivimos y esta serie pues peca un poco de eso desde el principio. La cosa es esa, pasan 3 años, tenemos esta nueva tanda de capítulos dividido en 2 y bueno, pues resulta que tenemos un poco la misma serie. La sinopsis es básicamente que Miércoles pues ha pasado un verano bastante movidito pillando a desvividores en serie después de lo ocurrido en la primera temporada, y ya con sus poderes estos como, no sé, son poderes como psíquicos pues bastante más desarrollados, y los utiliza pues para pillar a malhechores. La cosa es que después de este verano tan movidito, Miércoles pues tiene que volver a este colegio que es una especie de sucedáneo de Hogwarts, y ahora lo hace acompañada también de su hermano Pugsley, que como han pasado 3 años desde el rodaje de la anterior temporada, pues el chaval ha crecido un montón, aunque conserva esa cara de niño raro, cosa que queda bastante bien teniendo en cuenta lo rara que es esta familia. Pero bueno, llega al colegio, ella es súper popular teniendo en cuenta todo lo que pasó el año anterior, ahora es bastante famosa y ella odia ser famosa, y bueno, nada más llegar le sale una especie de acosador. Paralelamente a todo esto se están sucediendo unos crímenes bastante extraños en Jericó, el pueblo este que está al lado del instituto este de Nunca Más, y a su vez en Miércoles está teniendo una especie de problemas al utilizar su poder. Le salen unas lágrimas negras y tal, y esto parece que se relaciona con algunos antecedentes familiares un poco extraños. Con todo este mix de cosas y unas cuantas más, empieza esta segunda temporada. Claro, y ahora puede que estéis pensando, ¿no es un poco esto ya la primera temporada? Y la respuesta rápida es sí. Es verdad que todos los conflictos pues son un poco diferentes porque van en otras direcciones, aunque la mayoría nacen del mismo conflicto inicial de la primera temporada, pero es que básicamente han hecho una temporada utilizando la misma forma de la primera. Un instituto con varios misterios alrededor de este instituto y temas de legado familiar. Y esto es algo que me entristece particularmente porque creo que dentro de esta serie hay una buena serie que está ahí completamente encorsetada. Para que me entendáis mejor, esto que os voy a decir ahora podría ser considerado un poquitín de spoiler, aunque es simplemente lo que pasa al principio del primer capítulo, y de hecho creo que se ve en el tráiler, por lo que realmente no estropeo nada de la trama, pero este primer capítulo empieza con lo que está haciendo Miércoles durante su verano de vacaciones, y básicamente lo que está haciendo es perseguir a desvividores en serie, como os comentaba antes, y digamos que hay una pequeña introducción en la que ella hace todo un caso, ¿no? Para pillar a un tío que supuestamente lleva cargándose gente desde que ella es pequeña. Y digamos que ese segmento de ese primer capítulo empieza con un flashback. Miércoles está apresada en el sótano de este tío y ella te va a contar cómo llegó hasta ahí. Y básicamente pues nos cuenta cómo fue resolviendo el caso y tal, con la ayuda de Cosa.
Luego esto se acaba, ella vuelve al instituto y tal, y la cosa sigue por otro lado completamente diferente, pero no paraba de pensar todo el rato en que ahí había una buena serie, había una buena idea. Pillar a Miércoles y a Cosa, alejarlas por completo del instituto este y que como una especie de tándem fuesen pillando a pues asesinos en serie, a criminales y tal a lo largo de varios capítulos. Que cada capítulo incluso tuviese ese mismo formato de empezarlo con el personaje en una situación en la que lo han pillado, una situación comprometida o lo que sea, y hacer un flashback para luego explicarnos cómo ha llegado hasta ahí y cómo lo resuelve. Porque es que recordemos que una de las principales características de Miércoles es que es muy inteligente y se le da bien resolver este tipo de conflictos, este tipo de problemas. Y Cosa, por su parte, pues también tiene muchísimo carisma siendo solo una mano, tiene ese punto de inteligencia, es un poquito también cachondo y tal, hacen bastante buena pareja. El problema es que la serie hace todo lo contrario y en lugar de centrarse en Miércoles, en sus habilidades psíquicas, en su inteligencia, en cómo resuelve estos conflictos y tal, de la mano de Cosa, lo que hace es que vuelve al instituto y de alguna forma, a pesar de que le da a Merlina una serie de tramas para que explote esta vertiente pues más detectivesca, realmente la serie lo que quiere todo el rato es darle más protagonismo a la familia Addams al completo, sobre todo a Morticia y a Pugsley. Y ahí todo el rato la serie cae pues en tramas que no interesan demasiado a nadie, yo creo, porque es que son tramas demasiado sencillas. Estoy seguro de que la mayoría de conflictos que se plantean al principio de las tramas, si os pregunto cómo van a acabar, estoy casi seguro de que la mayoría acertaréis. Hay cosas que se ven de lejísimos. Y volviendo a esta hipotética serie que yo me he montado en mi cabeza de Miércoles y Cosas resolviendo crímenes, creo que habría quedado también mejor porque parte de la gracia del personaje de Miércoles, de su familia en general, pero de su personaje en particular, es la disonancia que hay entre ella y su entorno. Como es un pez fuera del agua, una chica súper gótica, muy inteligente y tal, pero que está obsesionada con la muerte, con el mal, con la oscuridad, con las sombras, que ha anulado las emociones de sí misma, y cómo eso choca pues con gente del mundo real. Esa era la gracia de la familia Addams. Pero claro, cuando coges a Miércoles y a toda su familia y la metes en un instituto que está lleno de gente rara, ya no son tan raros. Porque la serie todo el rato intenta decirte como, joder, qué raros que son, ¿no? Pero a la vez estás viendo a un tío que tiene serpientes en la cabeza, otra que se convierte en hombre lobo, un zombie que se despierta por ahí. Y es como, bueno, pues son raros, pero es que todo el mundo es muy raro. La familia Addams depende muchísimo de ese contraste para generar situaciones de humor. Y es que por mucho que la serie tenga situaciones o tenga tramas y tal, pues bastante serias en el sentido de que pues son crímenes y hay ese punto siempre como de terror gótico y tal, realmente tiene que tener humor porque lo que nos están mostrando pues no tiene ningún sentido, es muy surrealista. Son personajes demasiado estrambóticos como para poder tomártelos en serio. Pero si anulas uno de los principales motivos por el que la familia Addams hace gracia, que es porque es disonante por completo con su entorno, pues... Y claro, además las situaciones que se nos plantean luego en el instituto, pues el tema este de la acosadora, el otro de que si los crímenes estos que están ocurriendo por el pueblo, lo de los cuervos y tal, pues es que no son interesantes. Yo para ver series o películas con un instituto, con gente con poderes mágicos y tal, pues veo Harry Potter, me veo las pelis de los X-Men, me veo la serie esta de Percy Jackson nueva, y es que la serie, los poderes que usan los personajes y tal, pues cutrean quizá un poco de más. Es que una cosa es que utilices efectos prácticos, cosa que estoy completamente a favor, y otra que se note, pues que, hombre, que tienes un presupuesto bastante ajustado para efectos visuales. Es que para eso no lo hagas. Y es que una cosa que me pasa todo el rato con esta serie es que se nota que a pesar de que Tim Burton está como productor y que algunos de los capítulos están dirigidos por él, creo que se nota que no es del todo un producto de Tim Burton. Para empezar, que Tim Burton lleva bastantes años sin dirigir películas que yo consideré como mínimo decentes. Y es que viendo la serie me venía todo el rato una sensación de como que estaba viendo algo que habían rodado en un set en el que Tim Burton había rodado otra cosa. Como que estaban reutilizando todo el decorado de una película de Tim Burton para rodar una nueva serie, con otros directores. Que de hecho aquí el que dirige muchos de los capítulos es Paco Cabezas, que ya ves. Aunque dentro del primer capítulo hay un corto en stop motion rodado por Tim Burton que de verdad es una auténtica joya. Sobre todo a nivel de diseño, y es que ahí es cuando dices, joder, ¿por qué Tim Burton no está dirigiendo más cosas de Tim Burton? ¿Por qué Tim Burton se le ha olvidado cómo ser Tim Burton? Aunque de repente tienes estos destellos de decir, aquí estás, esto es lo tuyo. Que por cierto, esa historia que se deriva del corto ese es una de las que quizá me ha interesado más en toda la temporada y realmente no tiene demasiada importancia, más que ahí al final, pues un poco como catalizador de una serie de cosas que pasan, pero es que ahí había algo. Quizá hay un poco más de terror, quizá hay un poco más de crímenes, el montaje de la serie como siempre es rarísimo, es como que todo está siempre alargado un poquito de más. No sé, ya me diréis vosotros si os da esta sensación también. Y es que en general creo que la serie peca de tener demasiadas tramas y subtramas. Pasan demasiadas cosas, hay demasiados personajes. Claramente esta es una serie solo para miércoles y luego derivar ahí algunas subtramas. Ahora aquí no, aquí ahora hay pues
la sensación de que sí que hay una trama principal con ella, pero es que luego pasan demasiadas cosas en medio, demasiadas historias que algunas se cruzan entre ellas, otras no, y al final da la sensación de decir, bueno, pero ¿qué me quieres contar? O sea, ¿por qué me tiene que interesar a mí la mitad de estas subtramas cuando realmente lo que me interesa, la historia principal, pues no la estás haciendo demasiado interesante? Y para poder hablar de eso tengo que ir a la sección de spoilers. Así que a partir de ahora pues voy a comentar spoilers así muy por encima y muy rapidito porque ya hasta este punto del vídeo creo que me he alargado demasiado. Así que aquí voy a ir pitando. Y es que vamos a ver la cantidad de tramas y subtramas que hay, ¿eh? Podríamos decir que la trama principal de la serie es el tema de los asesinatos que está habiendo en Jericho y el problema que está teniendo Miércoles a la hora de utilizar sus poderes y cómo eso se relaciona con su tía. Pero es que claro, nada más empezar la serie tenemos también, por ejemplo, la subtrama del acosador, que sinceramente no sé vosotros, pero desde el principio estaba claro que era la chica esta. No habían mostrado qué poderes tenía, pero es que era evidente. Ya solo por los ojos gigantes estos que tiene, sabes que va a tener un papel importante teniendo en cuenta que a Tim Burton le encantan los ojos gigantes. Tenemos también, como os comentaba, la trama del caso Galpi. Tenemos también la trama de que Enid la va a palmar supuestamente según la última visión que tuvo Miércoles, pero bueno, esto se conecta un poco con el tema de que ya no puede tener visiones. Tenemos la trama del hermano, que básicamente es también la trama esta del zombie, la trama de Enid con sus parejas, toda la trama del director de la escuela que ya se ve que oculta algo, el hecho de que está buscando financiarla con la madre de Morticia y para ello utiliza a la sirena esta. Luego tenemos también toda la trama de Tyler que sale en todos los capítulos, aunque sea un poquito, y que claramente pues va a ser un poco el catalizador del final de esta primera parte de esta segunda temporada. De Tyler con el personaje este de la Christina Ricci, pues que también acaba apareciendo. Pero es que tenemos también la trama de la sirena con su madre, que ya me dirás a mí a quién le importa todo eso. Supongo que en la segunda parte de la temporada pues se explicará algo más, pero es que, de nuevo, ¿hacía falta? También tenemos la trama de Miércoles con su madre y con su abuela, porque hay todo un lío también familiar montado. Pero es que también está la trama de Miércoles con su tía Ofelia, que se relaciona con el tema de los poderes y de las lágrimas negras. De alguna forma, el hecho de que Cosa se está hartando un poco de que lo traten tan mal, pues se podría considerar también como un poco como una subtrama. Fétido entra en el último capítulo para tener su pequeña subtrama completa también en ese mismo capítulo. Y seguro que me estoy dejando más cosas porque es que, de nuevo, era ver los capítulos y pensar, ostras, es que todo el rato me están abriendo aquí cosas nuevas, ninguna demasiado interesante y la principal, pues yo no veo que avance demasiado. Y todo esto en 4 capítulos, que faltan 4 capítulos más. Y todo lo relacionado con la afición que tiene Miércoles a pillar asesinos en serie, y utilizando sus poderes y tal, sus labores de investigación, pues de alguna forma se queda solo al principio del primer capítulo. Porque de nuevo lo que hacen en el instituto, a pesar de que sí es una investigación y tal, está tan llena de otras subtramas que al final se diluye demasiado. De verdad que si os tengo que explicar de qué va esta serie, pues creo que me costaría bastante. Hay demasiados temas, demasiados conflictos, demasiadas tramas y ninguna demasiado interesante. Voy a dejar el vídeo aquí, se ha hecho larguísimo, no sé ni cuánto llevo grabando ya, una barbaridad. Si habéis visto los capítulos, dejadme en comentarios qué os han parecido, si tenéis ganas de ver los 4 que faltan, si creéis que estoy completamente equivocado. Eso sí, siempre con respeto, por Dios, que yo de verdad que estoy intentando ser lo más honesto posible con todas las cosas que veo. Últimamente estoy un poco negativo, intentaré que los próximos vídeos pues sean de cosas un poco más positivas, pero bueno, es que lo que estoy viendo recientemente pues no me está gustando demasiado. Necesito vacaciones, esta semana que viene voy a estar de vacaciones y creo que me van a ir bien, a lo mejor vuelvo completamente positivo y cuando vea los 4 últimos capítulos que van a salir de aquí unas semanas, pues pienso completamente lo contrario y yo grabo un vídeo diciendo que estaba completamente equivocado. No creo que vaya a ser el caso, pero nunca se sabe. Y si habéis llegado hasta este punto del vídeo y os habéis comido toda esta chapa, pues qué menos que darle a seguir a este hermoso canal, darle like al vídeo, a la campanita para que os avisen de cuando subo nuevos vídeos y nos vemos.